Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Buenos días, hermanos. Qué gozo es estar aquí esta mañana. Vamos a probarlo otra vez. Buenos días, hermanos. Hola, ¿qué tal? Qué gozo es estar aquí reunidos. Doy gracias a Dios por el tiempo de alabanza que tuvimos y de adoración. Fue muy buen tiempo. Gracias, Alex y el grupo de alabanza. Qué buen tiempo de adoración al Señor. Las últimas semanas nos hemos estado enfocando en el Adviento, la primera venida del Señor Jesucristo a la tierra. Y hemos estudiado lo que trajo su nacimiento: esperanza, amor y gozo. Hoy meditaremos sobre un aspecto más que nos trae el Adviento del Señor, que es la paz. El pasaje es el que ya leímos con Rolando en Lucas capítulo 2 y vamos a estar estudiando el mismo. Leamos nuevamente los versículos 1 al 3 de Lucas capítulo 2. Dice: aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Vemos que la primera frase, tratando de Lucas de ubicarnos el momento, es aquellos días. Y esto se refiere, si nosotros recordamos, cuando estudiamos Lucas capítulo 1, cuando se describió el nacimiento de Juan el Bautista. Y en ese tiempo se promulgó la orden de un censo, un conteo de la población. Recordemos que estamos en los tiempos del Imperio Romano y los censos tenían el propósito de proveer información estadística para el pago de los impuestos. Quien emitió esa orden fue César Augusto, el emperador, el heredero de Julio César. La costumbre era que todas las personas regresaran a sus ciudades o pueblos natales para registrarse para estos censos. Ahora, continuemos leyendo nuestro pasaje, versículos 4 y 5. Dice: y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Ahora, como nos indica el versículo 4, José era descendiente del rey David. Belén era llamada la ciudad de David, y entonces Belén era donde se encontraba el registro familiar de José. Por eso es que se dirigieron a ese lugar. Y como nos recuerda el versículo 5, José y María aún estaban comprometidos y María estaba embarazada. Ahora, es interesante que Lucas haya hecho referencia a esta orden imperial del censo. Sí, este censo, esta orden movilizó a todo el imperio romano. Y nos podemos imaginar entonces el poder que tenía César Augusto para poder movilizar literalmente a millones de personas con una sola orden. Él dijo: que se haga el censo. Todo el imperio se movilizó, millones de personas. Pero aún esa orden está bajo el absoluto control de Dios, porque a raíz de esa orden fue que el Mesías pudo nacer en Belén, tal y como se había predicho en Miqueas capítulo 5 versículo 2. Entonces, aún las órdenes de alguien con tanto poder como Augusto César están bajo el control de nuestro Dios. Del nacimiento del Mesías hablan justamente los versículos 6 y 7. Leámoslo nuevamente. Dicen: sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, estando ellos en Belén, nació el Mesías. Y observemos que se le llama el
primogénito, lo cual implica que María tuvo otros hijos, lo cual podemos encontrar en Mateo 1, 25 y 13:55, como también Marcos 3, 31 al 35. También, tradicionalmente, los creyentes hemos pensado que el pesebre, el cual es una caja de alimentación para animales, se encontraba en una cueva. Y si nosotros vemos todas las pinturas, todas las imágenes que se hacen del lugar, es una cueva. Pero la mayoría de casas en Israel tenía dos partes. Una sección para la familia y otra sección para los animales. Es más posible que en esta segunda parte era donde estaba colocado el pesebre. Un mesón tiene dos connotaciones. Un lugar de alojamiento, pero también tiene la otra connotación de ser un cuarto de alojamiento para visitas. Entonces José y María pudieron haber sido visita en la casa de algunos familiares de José en Belén. Pero la casa estaba tan llena de ocupantes que el bebé fue colocado en un pesebre. Ahora, es interesante cómo a través del tiempo, al relatar la historia del nacimiento de Jesús, uno de los villanos siempre es el dueño del mesón. Es que ese tipo se va a ir al infierno, no le dio un lugar a Jesús donde nació y en un pesebre lo tuvieron que colocar. Pero si nosotros vemos, Lucas nunca menciona al tal dueño del mesón. Posiblemente es que el contexto es que se ve en una casa familiar, en la segunda parte que les menciono. Independientemente del lugar exacto, la descripción que sí hace Lucas es que fue colocado en un pesebre. Nuevamente, en una caja de madera que sirve para alimentar a los animales. El Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros, el Rey de Reyes, el Señor de señores, el dueño de todo, durmiendo en un pesebre. Es algo increíble. Es algo que no podemos olvidar. Eso es lo que estamos recordando en esta época. No las decoraciones, no los regalos, no la comida. Nos estamos recordando que el Rey del cielo se encarnó, nació y fue colocado en un lugar humilde. Recordemos entonces, para más adelante, en unos minutos, en un pesebre fue colocado. A continuación, Lucas pasa a describir un evento que es conocido por todos nosotros, uno que tiene realmente un gran significado teológico. Ese significado lo vamos a encontrar en las palabras del ángel cuando anuncia el nacimiento del Mesías. Y si nosotros recordamos lo que hemos estudiado en las semanas anteriores, en Lucas 1 se describen dos anuncios anteriores que ya se hizo por un ángel, por el ángel Gabriel. Uno era anunciando el nacimiento de Juan el Bautista y el otro era anunciando el nacimiento de Jesús. Es decir, entonces, que este es el tercer anuncio angelical que encontramos en Lucas. Y si nosotros analizamos los anuncios, siempre vamos a ver un mismo patrón. En primer lugar, aparece un ángel. En segundo lugar, a quien se le aparece, responde con temor. En tercer lugar, el ángel le indica que no hay razón para temer. Y el cuarto es que se da un anuncio de gran gozo. Leamos a partir del versículo 8. Dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal.
hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ahora, podemos ver cómo se va cumpliendo el mismo patrón. En el versículo 9 vemos que se presenta el ángel. Ahora, a diferencia del capítulo 1 de Lucas, no se le da un nombre a este ángel. Sabemos que las primeras dos apariciones angelicales en Lucas 1 es Gabriel. Aquí no sabemos el nombre del ángel, pero se aparece un ángel. En este mismo versículo 9 vemos el segundo paso, que es que los pastores se atemorizan. Bueno, es que imagínense, están afuera en el campo, están cuidando de sus rebaños en medio de la noche y aparece un ángel con luz, algo que nunca habían visto. ¿Quién no se iba a atemorizar? Pero en el versículo 10 vemos el tercer paso. El ángel les indica: no deben temer, no hay razón para temer. Y el mismo versículo 10 nos da el cuarto paso. El ángel da una noticia de gran gozo. ¿Y cuál era esa noticia de gran gozo para todo el pueblo? Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí encontramos otra diferencia entre el anuncio que hace este ángel con los anuncios de Lucas 1. El anuncio era dirigido a personas específicas. El anuncio del capítulo 2 es dirigido a pastores, pero se dice que va a ser de gran gozo para todo el pueblo. Y asimismo en el versículo 12, el ángel les indica que encontrarán una señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Vemos nuevamente cómo Dios realmente está en control de cada detalle. Era inusual que un bebé estuviera acostado en un pesebre. Pero esa era la confirmación que los pastores iban a recibir, que ese bebé era el Mesías. Desde el censo hasta el pesebre, vemos cómo Dios está en control de cada detalle. Veamos lo que sucedió a continuación, versículos 13 y 14. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Ahora, si nos imaginamos, los pastores están en la noche cuidando sus rebaños, aparece un ángel, qué miedo, le dicen que no tenga miedo y después aparece un ejército de ángeles y están diciendo, están alabando a Dios. Eso sí lo hubiera querido presenciar yo, ver esa alabanza a Dios, escuchar esa alabanza a Dios. ¡Wow! Ahora, el término multitud de ejércitos celestiales deriva del Antiguo Testamento y hace referencia a un grupo grande, un gran número de ángeles. Este ejército de ángeles anuncia paz. La alabanza de los ángeles explica los beneficios del nacimiento de Jesús. Los ángeles, en primer lugar, dan gloria a Dios en las alturas, haciendo referencia al cielo, donde Dios habita. Dios se está revelando a los hombres al enviar al Hijo. ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no darle gloria? En segundo lugar, el beneficio de la venida de Jesús, de la venida de los Mesías, del Mesías, es para con los seres humanos. ¿Y cuál es esa bendición? ¿Cuál es ese beneficio que recibimos? Paz. Paz. En la tierra, paz. ¿Pero a qué se refiere esa paz? ¿En qué consiste esa paz que trae ese niño que nació? La propia palabra nos dará la respuesta. Escuchen lo que dice Colosenses 1, 19 al 20. Porque agradó al Padre
que en Él, en Jesús, habitara toda la plenitud, toda la deidad, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de su cruz. En estos versículos se pone en evidencia la razón por qué Cristo vino al mundo. El propósito máximo de Dios era reconciliar todas las cosas con Él. Era traer paz. La cruz hizo posible esa paz cuando Él pagó por nuestros pecados. Romanos 5:10 nos dice lo siguiente: porque si cuando éramos enemigos, lo repito, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. La paz que Cristo compró en la cruz nos trae redención, nos trae reconciliación con Dios, nos trae salvación. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Creer. Creer que a través del sacrificio de Cristo en la cruz podemos tener esa reconciliación con Dios de la que nos habla su palabra. La fe en la obra de Cristo nos trae salvación. Esa salvación es la que nos lleva a reconciliación con Dios. Es la que nos trae la paz con Dios. Por eso Romanos 5:1 nos confirma: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nos damos cuenta entonces por qué los ángeles adoraban a Dios? El nacimiento de Jesús el Mesías traía gloria a Dios y paz a los hombres. ¿Qué sucedió cuando los ángeles cesaron su alabanza? Leamos a partir del versículo 15. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Los ángeles regresaron a la morada celestial y los pastores hicieron exactamente lo que creo que todos nosotros hubiéramos hecho. Hubiéramos salido corriendo a Belén a ver lo que nos había sido anunciado. Ahora, la Navidad siempre se dice que es una época de carreras. Todo el mundo anda corriendo. Por lo menos en mi familia siempre siento que andamos corriendo antes de Navidad. Que falta esto, que falta lo otro, que los regalos y todo. Es una época de carreras. Los primeros que corrieron fueron los pastores. Y ellos fueron a ver al Mesías. Esta semana, estos días que nos quedan antes de Navidad, antes de la celebración, cuando estemos en carreras, hagamos una pausa y recordemos que a donde tenemos que estar corriendo realmente es a buscar al Señor, a buscar al Mesías. Hagamos una pausa concienzudamente. Ahora, ¿qué hicieron los pastores? Corrieron, dejaron todo y llegaron al lugar donde estaba el bebé. Leamos los versículos 17 al 20. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que les había sido dicho acerca de este niño. Y todos los que los oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Después que los pastores vieron a Jesús, dejaron de ser pastores y se convirtieron en evangelistas. Recordemos, el evangelio son las buenas nuevas de salvación. Un evangelista es aquel entonces que anuncia las buenas nuevas.
Pero observen lo que dice el versículo 18. Todos los que oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Los pastores anunciaron lo que había sucedido. Ahora, no nos dice que esas personas que escucharon las buenas nuevas creyeron, pero tampoco dice que no creyeron. Dice que se maravillaron. Y el tema de la maravilla es recurrente en Lucas. Pero tengamos cuidado nosotros, que no caigamos solamente en maravillarnos. Jesucristo, el Rey de Reyes, nació, se encarnó, habitó entre nosotros, nos trajo paz. ¡Qué maravilla! Sí, es maravilloso. Pero debemos creer en Dios. Debemos creer en lo que hizo Jesucristo, en lo que trajo el Mesías. Se encarnó, habitó entre nosotros, dio su vida en la cruz para pagar por nuestros pecados, para traernos reconciliación. Resucitó con poder al tercer día. Maravillarnos y mostrar asombro por la obra de Cristo no es suficiente. Debemos colocar nuestra fe en la obra salvadora del Señor. Los pastores entonces primero se convirtieron en evangelistas. Después se convirtieron en adoradores. El versículo 20 nos dice que los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto. ¿Cómo no adorar a Dios después de todo lo que habían visto y oído? Vieron un ejército de ángeles alabando a Dios. Les dijeron, van a encontrar a un bebé en un pesebre, y ahí estaba el bebé. ¿Cómo no alabar a Dios? Qué privilegio el de esos pastores, experimentar y vivir todo esto. Ahora, al nosotros analizar el pasaje que acabamos de estudiar, realmente a lo que nos debemos dirigir, en lo que nos debemos enfocar, es que en primer lugar nació un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero en segundo lugar, lo que ese nacimiento nos trajo: paz. Ahora, ya hablamos de lo que implica esa paz, de lo que significa esa paz. Encontramos en la palabra que esa paz implica salvación, conlleva una reconciliación con Dios. Pero ¿qué efecto tiene esa paz en nuestras vidas? Algún efecto debe tener, ¿no? Quiero ofrecerles esta mañana 3 efectos que debería tener la paz que Jesucristo nos trae en nuestras vidas. En primer lugar, gozo y adoración. Un tema que fascina a muchos seres humanos, y me incluyo a mí mismo, es el tema de la guerra. ¿Por qué hablo de la guerra? Muchas veces cuando uno estudia un término, a veces hay que ver el opuesto para entender mejor su significado. El opuesto de la paz es la guerra. Ahora, la guerra, yo no sé qué es lo que me atrae y qué le atrae a muchos, pero es interesante ver cómo se dieron las batallas, quién atacó a quién, en qué momento, por qué. Y tal vez una guerra que llama mucho la atención es la Segunda Guerra Mundial. Literalmente todo el mundo se estaba peleando con todo el mundo. Por eso se llama Guerra Mundial. Pero la guerra es algo terrible, terrible. Basta ver algunas imágenes de una película, de una serie donde se habla de la guerra y ver tanto sufrimiento, tanto dolor. No solo para los que están peleando, sino para los que se quedan atrás pensando en sus seres queridos que están peleando en el frente. Y para los que están peleando en el frente implica heridas, sufrimiento, muerte. Ahora,
Bueno, ese es el opuesto de la paz, de lo que trajo Jesucristo. ¿Estábamos nosotros en esa condición con Dios para que hubiera necesidad de que Jesucristo trajera paz? Sí. Sí. ¿Se recuerdan lo que leímos en Romanos? Éramos enemigos de Dios. Enemigos. No había paz entre nosotros. ¿Qué causaba la enemistad entre nosotros y Dios? Nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra suciedad. Causaba guerra con Dios. Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, separados, alejados de la gloria de Dios. Nuestro pecado nos aleja de Dios. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Romanos 6:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. 3:23, 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. No podíamos hacer absolutamente nada para poder estar bien con Dios. Nada. Dios mismo fue el que trajo la paz. Dios mismo envió al Hijo, nació, murió por nuestros pecados para que nosotros tuviésemos paz. Si nosotros entendemos esa paz que Jesucristo nos ha traído, nuestra reacción no puede ser otra que darle gracias a Dios y glorificar su nombre, porque Él nos salvó. Vemos que los ángeles, cuando anunciaron esa paz, alabaron a Dios. ¿Qué hicieron los pastores cuando comprobaron todo lo que les había dicho los ángeles? Se regresaron alabando a Dios. ¿Cuál debe ser nuestra reacción ante esa paz que nos trae Dios? Alabar a Dios. Esa paz, esa salvación nos permite estar con Dios. Pero no solo en ese momento, por el resto de nuestras vidas podemos tener una relación con el Señor. Podemos conocerlo más, acercarnos más a Él, recibir el Espíritu Santo, tener el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, dice Gálatas 5:22, es amor, gozo, paz. ¿Cómo no alabar a Dios por la paz que nos ha dado con Él? En segundo lugar, el segundo efecto que debe tener esa paz en nuestras vidas es que nos debe convertir en evangelistas. ¿Qué pasa cuando sucede algo bueno en nuestras vidas? Ahora en nuestro medio, en nuestro ámbito, lo anunciamos a todos lados y lo colocamos en las redes sociales. Si no está en Facebook, si no está en Instagram, y si no hacemos un TikTok, entonces no ha sucedido realmente. Cuando alguien tiene un nuevo trabajo, consigue un nuevo trabajo, lo contratan, se lo cuenta a todo el mundo y lo publica en las redes sociales. ¡Qué alegría!, ¿no? Cuando alguien se va a casar, ayer estuvimos en una boda muy bonita, por cierto, hay que publicar las fotografías. ¿Qué gozo se casaron? Cuando nace un hijo, qué gozo, qué alegría. Hay que poner las fotos en las redes sociales, hay que anunciarlo al mundo. Si nosotros entendemos la paz que nos ha dado Dios y nos lleva a alabarlo y adorarlo, ¿por qué no anunciarlo? Lo debemos anunciar. ¿Qué hicieron los pastores? Ellos le contaron a todos lo que habían visto. De la misma forma, nosotros
Tenemos que compartir de esa paz con aquellos que no la tienen. Y no es algo que debe surgir espontáneamente de nuestra voluntad. Es una orden del Señor Jesucristo. Tenemos que anunciar el Evangelio. Pero ¿por qué no lo vamos a hacer si entendemos esa paz y lo que trae? Hay muchos perdidos en el mundo que están en guerra todavía con Dios. No encuentran felicidad en ningún lado y en ninguna cosa. Nosotros tenemos la respuesta y no se las damos. No se las ofrecemos. Tenemos que ser evangelistas. Tenemos que compartir las buenas nuevas de salvación. Tenemos que dar a conocer de su paz. Y en tercer lugar, recordemos, primero nos debe llevar a adorar a Dios. En segundo, nos debe llevar a ser evangelistas. En tercer lugar, debemos ser hacedores de paz. Uno de los versículos que más utilizamos en la época, y es porque algo que cumplió el Señor, es Isaías 9:6, donde se habla que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y se recuerdan los títulos de este niño: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Jesucristo es el príncipe de paz. Nosotros en Centro Bíblico El Camino tenemos como nuestro enfoque, nuestra misión, nuestra intención, lo que queremos llegar a ser es discípulos incondicionales de Jesucristo. Eso implica entonces que nosotros como seguidores de Cristo, como seguidores del príncipe de paz, tenemos que llevar paz también. Y nuevamente, no es algo que me esté inventando. Busquemos en Mateo, capítulo 5. Mateo 5, versículo 9. Aquí nos encontramos dentro del Sermón del Monte, que es la colección más importante de enseñanzas de ética cristiana, de moral cristiana que vamos a encontrar en la palabra. Mateo capítulo 5. En el inicio del Sermón del Monte encontramos una serie de bienaventuranzas. Si ustedes recuerdan, hace unos años estudiamos este sermón. Mateo 5:9 dice: bienaventurados, 3 veces bendecidos. Bienaventurados, algunas traducciones dicen, los que procuran la paz. Otras, los pacificadores. Otras, los hacedores de paz. Es la misma idea. Bienaventurados los que procuran la paz. Ellos serán llamados hijos de Dios. No solo se trata de darle gloria a Dios, le tenemos que dar gloria a Dios. No solo se trata de compartir esa paz, dando las buenas nuevas de salvación. Nosotros tenemos que vivir esa paz y llevar esa paz a donde nosotros nos encontremos, ser hacedores de paz, ser pacificadores, procurar la paz. No puede ser que un creyente que anuncia las buenas nuevas de salvación y de paz sea un absoluto conflictivo en el lugar donde se encuentre. En el lugar de trabajo, ya viene solo causa problemas y chismes y controversias. Quita la paz en el lugar de trabajo. Un creyente no puede ser así. ¿Cómo va a anunciar la paz de Dios si él no está irradiando la paz de Dios que se supone que está en él? En la familia, no merece, no lo invitemos, ese solo viene a traer problemas aquí a las reuniones familiares, hombre. ¿Cómo va a ser que un creyente se diga eso en su propia familia? No puede ser. En el ministerio, en la iglesia, es que este hermanito solo problemas es.
solo viene a causar división y enojos. No puede ser así. No puede ser así. El Señor Jesucristo es el príncipe de paz. Nosotros somos sus discípulos. Si queremos ser discípulos incondicionales, tenemos que cumplir las enseñanzas del Señor Jesucristo sobre la paz. Y es que debemos ser hacedores de paz, pacificadores. Debemos procurar la paz. La paz, entonces, es algo vital, importantísimo en la vida del creyente. Es algo que debe entender, que lo debe llevar a adorar a Dios, que lo debe llevar a ser un evangelista, a anunciarlo. Y también que el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, sea una realidad en su vida y que lleve paz a donde se encuentre. Que Dios nos ayude a hacer eso. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque en ella vemos la confirmación de nuestra condición y de nuestra necesidad que tú llenaste, que tú supliste. Gracias por traer esa paz. Gracias por traernos salvación. Gracias por redimirnos. Gracias por reconciliarnos contigo a través de Jesucristo. Nosotros no podíamos hacer nada. Pero tú trajiste paz. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a ti, Padre, por permitir que nosotros tuviéramos paz contigo. Gracias por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Gracias, Señor Jesús. A través de tus sacrificios que nosotros podemos tener paz. Pero, Señor, no queremos ser entes pasivos con esa paz. No queremos quedarnos con ella y no hacer nada al respecto. Padre bendito, ayúdanos. Recuérdanos constantemente de esa paz que tú nos has traído y que así nosotros te demos gloria y te alabemos y te adoremos todos los días por esa paz que nos has traído. Ayúdanos, Señor, a compartir con otros de esa paz. Ayúdanos, Señor, a que cuando tengamos esas oportunidades, porque las tenemos esas oportunidades que tú nos das de compartir la paz, que las tomemos. Para que la guerra que tienen aquellos que no te conocen termine y que ellos también reciban paz. Y ayúdanos, Señor, a ser más como Jesucristo. Ayúdanos a ser hacedores de paz. Que procuremos la paz. Que seamos pacificadores. Y así nuestras vidas coincidan con nuestras palabras. Acércanos a ti, Señor. Queremos estar contigo. Queremos correr esa carrera a la que tú nos has llamado. Que la paz de Dios reine en nosotros. Espíritu Santo, llénanos de ti, fortalécenos. Que podamos dar del fruto. Que la paz de Dios reine en nosotros. Tenemos hambre de ti, Señor. Danos de nuevo para anunciar las buenas nuevas de salvación. Y nuevamente que la paz de Dios reine en nosotros. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.